¿Se ve ahí bien? ¿Se ve bien ahí la clase? ¿Se ve bien? ¿Alguien que me conteste, porfa? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, se la escucha y se ve bien. Perfecto. Bien, gracias. La clase de hoy va a ser el famoso dolor abdominal, en la cual tenemos que hacer un estate quieto y hacer una definición o saber la diferencia entre lo que es el dolor abdominal agudo y el abdomen agudo. Si nosotros hablamos del dolor abdominal agudo, es un síntoma inespecífico común a multitud de procesos que, si bien pueden originarse por causas intraabdominales, también se puede deberse a procesos extraabdominales o enfermedades sistémicas. Esto se encuentra frecuentemente entre el 5 y 10% de las visitas de urgencias y puede ser por varias causas. Mientras que el abdomen agudo es un síndrome que engloba todo dolor abdominal de instauración reciente, con carácter de síntomas importantes y requiere un diagnóstico rápido y preciso ante la posibilidad de que requiera un tratamiento quirúrgico urgente. Y si no se trata de forma adecuada y precoz, puede llegar a alguna complicación. Por ejemplo, la peritonitis, la sepsis, el shock, la insuficiencia renal aguda o la insuficiencia respiratoria. Entonces, cuando el paciente viene a la consulta, tenemos que tratar de identificar qué es lo que le duele. Si es un dolor abdominal agudo, que puede ser algo relacionado con otra patología, o lo que me importa a mí diagnosticar en ese momento, el abdomen agudo, que en este caso es quirúrgico. Entonces, es importante realizar una correcta anamnesis y también un examen físico del paciente para poder hacer esta diferencia. Generalmente, para saber en la etiología, sabemos que a los menores de 50 años siempre va a consultar el servicio de emergencia, la gran mayoría, por un dolor abdominal inespecífico, seguido por una apendicitis, que ya sería un dolor agudo, o sea, un abdomen quirúrgico, y posteriormente por una patología biliar. Mientras que los mayores de 50 años generalmente vienen a las consultas por las patologías biliares, seguida por una patología obstructiva, y por último, un dolor inespecífico. Hay diferentes tipos de dolores abdominales: el tipo peritoneal puro, el tipo oclusivo puro, el tipo mixto y el tipo vascular. Si hablamos de un dolor abdominal tipo peritoneal puro, es un dolor que está siempre presente y es intenso y continuo. Y es característico de las perforaciones de las vísceras huecas. Esto se va a acompañar ¿de qué? De la contractura muscular involuntaria del paciente. La van a tener el abdomen en tabla. El paciente no va a poder ponerlo blando y ustedes al simple tacto se van a dar cuenta que está duro, algo que es muy raro. Y obviamente necesita una laparotomía exploradora para saber qué es lo que ha causado y dónde está la parte de o sea, qué víscera o la parte de la víscera que está perforada. Después tenemos el tipo oclusivo puro, que es un dolor abdominal de tipo intermitente, acompañado de náuseas, vómitos, meteorismo, ausencia de expulsión de gases, y que puede ser mecánico, por ejemplo, una alteración a nivel del peritaltismo, que podemos encontrar que están aumentados esos ruidos, o funcional, que acá el dolor va a ser continuo y cuando yo lo ausculto va a estar en silencio. Esto generalmente, el tipo oclusivo puro, lo vamos a encontrar en las personas adultos mayores, ya que ellos tienen por tantas patologías tan polimedicados y mucha de esta polimedicación afecta al tránsito intestinal. Entonces, generalmente podemos tener un trastorno funcional. Por ejemplo, los pacientes que usan muchos analgésicos, especialmente los del tercer nivel, que sean las codeína y todos los derivados, como el tramadol, etcétera, que la morfina, que esto produce un enlentecimiento del peristaltismo y por ende un hilo intestinal. Entonces, es muy frecuente encontrarlo en los adultos mayores y también en los niños con algún trastorno o alguna malformación. Después tenemos de tipo mixto, que presenta síntomas y signos de tipo peritoneal y oclusivo, y el tipo vascular, que es un dolor de inicio brusco, muy intenso, acompañado de sudoración y frialdad.
Generalmente el tipo vascular también está relacionado con los adultos mayores, ya que ellos tienen trastornos de la coagulación y principalmente, por ejemplo, tienen esas arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular, que predispone a la formación de trombos. Un trombo que se desplace puede llegar hacia la arteria mesentérica, dándote, digamos, el infarto mesentérico, que es muy característico en este tipo de personas. Por lo tanto, el mismo paciente va a decir, estuve bien y súbitamente empecé con un dolor agudo en la panza, alrededor periumbilical sería, y empiezas a ponerse pálido, sudoroso, puede estar con vómitos. ¿Por qué? Porque parte del intestino se está infartando. Esto es muy frecuente, vuelvo a repetir, en los adultos mayores como también los tipos oclusivos puros. También podemos identificarlo o podemos dividirlos como un dolor visceral o cólico, que es un dolor mal definido, de intensidad creciente, que está acompañado por síntomas vegetativos localizados en línea media. Generalmente este tipo de dolor visceral o cólico es el que vemos principalmente en los cólicos renales, que el paciente te dice me duele por acá, es un poco definido y te señala que va entre lo que sería la región del hipocondrio, puede ser derecho o izquierdo, donde están los riñones, hacia abajo, hacia la vejiga. Pero en sí es no es definido el dolor y el paciente va a estar acompañado de náuseas, vómitos y sudoración. Después tenemos, por ejemplo, otro tipo de clasificación, el dolor peritoneal y somático, que esto es cuando el paciente te señala con el dedo, me duele acá. Y es un dolor de instalación brusca, sordo y sostenido que no puede, o sea, es tan intenso que ni siquiera se puede incorporar, digamos, para poder caminar o no se puede mantener acostado. Y que va a empeorar con las maniobras de Valsalva. Cuando nosotros hacemos que el paciente tome, digamos, aire y mantenga y haga fuerza, aumentaría este tipo de dolor. Y obviamente va a tener una hiperalgesia y va a estar con defensa muscular. Y algunas veces va a estar en una posición antiálgica. Y después tenemos el dolor referido, que este dolor está localizado en la parte, en la zona distante al de origen. Generalmente puede ser en la vesícula biliar, estaría localizado en la escápula, o en la pancreatitis en la región dorsal. Este tipo de dolor, por ejemplo, lo podemos experimentar si a nosotros nos hacen una laparoscopía y nos hacen, por ejemplo, una colelap, o sea, una laparotomía, sacando la vesícula biliar, y por ese monóxido de carbono que insufla en el abdomen, al cerrarlo queda parte de este gas y genera posteriormente, al pasar los días, un dolor en la escápula, en el hombro, del lado, en este caso derecho, y que eso se llama dolor referido, que es propio de la cirugía que se le hizo, pero es por la irritación que produce este gas hacia las fibras nerviosas. ¿Qué más? Cuando hablamos del dolor, que el paciente viene y me dice, me duele acá, pensar en las siguientes causas. Si es un dolor parietal, puedo llegar a pensar que es un dolor, hablando de abdominal, recuerden que estamos hablando de dolor abdominal. Si es a nivel de las paredes, puede ser por un hematoma de la vaina de los rectos, o una neuralgia, o un espesor o una mialgia reumática. A nivel de las abdominales, que te dice el doctor, me duele, el paciente, perdón, te dice, me duele por acá, puede ser por una gastroenteritis, una hepatitis aguda, una pancreatitis no complicada, una úlcera, una adenitis mesentérica, una diverticulitis, una rotura folicular si fueras mujer, un hilo paralítico. ¿Por qué muestro esto? Porque quiero que empiecen ustedes a tener los posibles diagnósticos diferenciales de acuerdo a dónde se toca el paciente y en eso sumado a lo que yo veo en el examen físico. ¿Qué más? A nivel torácico, las neumonías vivas, las basales, las pleuritis, los TEP. A nivel óseo, la enfermedad de Pott, que esto tiene que ver con la tuberculosis, la osteotitis del ilíaco, las hernias discales. A nivel genital, las orquitis, las prostatitis. Después tenemos las hematológicas, las anemias, la leucemia. Todo esto te puede dar dolores abdominales, las vasculares que ya hemos hablado, las intoxicaciones por plomo, cobre, alimentaria. Quiero que, vuelvo a repetir, que tengan en cuenta, de acuerdo a dónde le duele al paciente, los posibles diagnósticos diferenciales que podemos llegar a tener. Entonces,
Yo ya sé que diferencia lo que es un dolor abdominal de un abdomen agudo. El abdomen agudo saben que esto es urgente y que generalmente es quirúrgico y necesito darle una solución al paciente. Mientras que el dolor abdominal está acompañado de múltiples patologías y tengo que tratar de desmenuzar o darle un diagnóstico definitivo o lo más cercano para hacer un tratamiento. ¿Cómo voy a hacer esto? Como siempre hemos dicho, una correcta anamnesis. Ver la edad y el sexo. Recuerden, por ejemplo, de patologías vasculares, que puede ser un infarto de mesenterio, relacionarlo más por las personas añosas, los adultos mayores, que si está relacionado, por ejemplo, con una FA y esta no está anticoagulada, lógicamente puede, con la clínica que me muestra el paciente, llevarme a pensar que puede estar haciendo un infarto de mesenterio. ¿Qué más tengo que saber? El sexo. Recuerden que si es una mujer que le duele la fosa ilíaca derecha, no tan solo puede ser el apéndice, puede ser un ovario, puede ser un embarazo ectópico, puede ser múltiples causas, a diferencia de un varón. ¿Qué más tengo que preguntarle al paciente? Los antecedentes personales y familiares. La fecha de la última menstruación, que va a referir si está embarazada o no la paciente. El consumo de alcohol, recuerden que puede ser puede causar una pancreatitis, entre otras enfermedades. El tabaco, las alergias. Importante preguntar si el paciente es alérgico y a qué medicación. El consumo de fármacos, principalmente los AINES. Recuerden que esto puede predisponer a las hemorragias digestivas o las úlceras perforadas. ¿Cómo es ese dolor? Si se irradia, si apareció de una manera brusca, cuál sería su intensidad. ¿Dónde está ese dolor? Que se toque, que se señale. Entonces no es lo mismo que se señale con el dedo, así me duele acá, a que use toda la palma de la mano para decir me duele más o menos acá. Entonces yo ya me voy a ir guiando. Y obviamente, ¿cuáles son los síntomas acompañantes? La fiebre, el vómito, si está con diarrea, etc. Este dibujito es muy ilustrativo que muestra los lugares, de acuerdo a donde se señala el paciente, de los tipos de dolores y los tipos de patologías que pueden referirse. Por ejemplo, no lo voy a leer entero, pero en el cuadrante superior derecho pensamos que si se toca por ese sector puede tener una apendicitis retrocecal, un cólico biliar, una colangitis, una colecistitis, una hepatitis, el absceso hepático, un herpes zóster, una isquemia de miocardio. Todo eso tengo que pensar y cómo lo voy a sacar con la anamnesis y el examen físico del paciente. Por ejemplo, si se toca en el cuadrante superior izquierdo, podemos ver que puede estar con una úlcera gástrica, una gastritis, también un herpes, una isquemia de miocardio. Recuerden esos pacientes que te dicen me duele acá en la boca del estómago, tiene más de 40 años, tiene factor de riesgo, no se olviden de hacer un electrocardiograma. También puede ser dolor en el cuadrante inferior derecho, puede ser un aneurisma de la aorta, puede ser una diverticulitis, un embarazo ectópico, una endometriosis, también una apendicitis. Miren todas las cosas que yo tengo que pensar que puede ser que tenga el paciente y, de acuerdo al examen físico que le hago, tratar de buscarla, diagnosticarla y empezar a hacer un tratamiento. Para que quede claro, si hablamos de síntomas digestivos son puntuales las náuseas, el vómito, diarrea, el estreñimiento, la anorexia, las melenas, la rectorragia y la hematoquesia. Otros que serían más generales, la fiebre, la disuria, la metrorragia, la menorrea, la tos, la disnea. Es importante que nosotros lo determinemos esto con la anamnesis y el examen físico. Disculpe que sean repetitivos, pero esto nos tiene que abrir nosotros la cabeza para dar múltiples diagnósticos diferentes y ir buscando y de acuerdo a lo que yo voy encontrando, viendo cuál va quedando, cuál voy descartando hasta llegar al presunto síndrome, que es lo que le está descompensando al paciente. Y si hablamos de síntomas vegetativos, acordarte de la inquietud, sudoración, la palidez, las náuseas y los vómitos que puede llegar a tener el paciente. Generalmente los pacientes que tienen un abdomen agudo, es un dolor tan brusco que es ensordecedor. Entonces el paciente no va a encontrar postura, va a estar muy irritable y poco colaborativo. A diferencia del dolor abdominal, que si bien es molesto, pero el paciente te puede dar más datos porque no está tan afectado o no está tan dolorido como el otro. Entonces, yo ya hice la anamnesis,
le pregunté todo lo que yo consideraba que era importante, indispensable. Yo ya tengo más o menos mis diagnósticos diferenciales, entonces voy a ver y constatarlo con mi examen físico. Importante, chico, ver, descubrir, destapar ese abdomen y tocarlo. ¿Qué voy a ver en la inspección? Las cicatrices. Y la doctora dice, ¿por qué es importante saber las cicatrices? Y es mucho. Es muy importante porque si el paciente ha tenido una cirugía abdominal de urgencia ahora hace varios años, puede ser que está haciendo un vólvulo el paciente en estos momentos y por eso está haciendo una oclusión y por eso está haciendo esa clínica. O capaz que está con una hernia por producto de una cirugía vieja y puede ser una hernia umbilical o supra o infraumbilical, que eso es lo que está haciendo una hernia estrangulada y por eso está sintomático. Es por eso que es importante destapar ese abdomen y verlo y tocarlo. También, por ejemplo, podemos encontrar un signo de Cullen, que es lo que estamos viendo en la foto, que esto es más referido a las pancreatitis cuando ya están en un estado avanzado, igual que el signo de Gray Turner. Y ver el aspecto, si está bombado o no. Recuerden, por ejemplo, si el paciente tenía un antecedente de etilismo y yo veo que la panza está a tensión y hago el signo para ver si tiene ascitis y considero que hay líquido en el abdomen y capaz que este líquido que esté tan a tensión que solamente drenarlo, hacerle una punción con diagnóstico y tratamiento, lo mejor al paciente, y yo esto lo saqué principalmente por mi anamnesis. O sea, vean lo importante que es preguntar paso a paso cosas del paciente en búsqueda de la causa que lo ha descompensado. También al ocultarlo, si hay ruidos hidraéleos, si hay ruidos metálicos, si hay soplo abdominal. Entonces, por ejemplo, en cuestión de la inspección, como decíamos, destapo esa panza. Veo, por ejemplo, si está ictérico, ya puedo llegar a pensar que el paciente puede estar con una pancreatitis aguda, una colecistitis, una crisis, de anemia hemolítica, una hepatitis. Si es una palidez que está bien profusa y hay sin signo de alguna hemorragia aparente, puedo pensar que el paciente esté con un hemoperitoneo, una rotura de vaso. Generalmente va a estar relacionado con algún traumatismo, por ejemplo. Si veo petequias y púrpura, puedo pensar que está con una diátesis hemorrágica. Todo esto abocado al abdomen de lo que yo puedo ver. Las manchas, las equimosis, puedo encontrar el ribete azulado, como decíamos, que serían las crisis de saturnismo. O sea, puedo ver un montón de cosas en la inspección y a la palpación puedo llegar a constatar lo que yo puedo llegar a pensar en cuanto a la suma de la anamnesis, lo que yo veo en el abdomen y lo que yo encuentro en la palpación, si encuentro visceromegales o no, si encuentro líquido en el abdomen o no. Si el paciente tenía un antecedente de un traumatismo, pensar que ese abdomen que está bien distendido y el paciente está chocado puede ser, si veo un hematoma en la pared del lado derecho, puede ser una ruptura de hígado, y si veo del lado izquierdo, puedo pensar que puede ser una ruptura del vaso. Todo esto lo voy a sacar, y vuelvo a repetir, con mi anamnesis y con mi examen físico. Tengo que ver, tengo que tocar y tengo que auscultarlo al paciente en la zona abdominal. Y obviamente, como no tengo en muchos lugares métodos complementarios diagnósticos, especialmente los imagenológicos, yo puedo hacer algunas maniobras que me pueden alertar en las posibles causas de la descompensación. Por ejemplo, el signo de Murphy, que esto me determina si el paciente tiene alguna patología biliar, sumado a todo el motivo de consultas que trajo y lo que yo puedo haber encontrado en la anamnesis. El signo de Bloomberg, que esto me determina si el paciente puede estar cursando una apendicitis. El signo de Rovsing, que es también un signo donde me determina si el paciente posiblemente tiene una apendicitis aguda. El signo del obturador, que es cuando la apendicitis está bien pélvica, el signo de psoas, digamos, para ver si tiene una apendicitis retrocecal, y el signo de Dunphy, que no lo uso mucho, que es cuando uno levanta, digamos, la pierna. Perdón, es cuando nosotros hacemos que el paciente tose y siente el dolor en la fosa ilíaca derecha.
Entonces yo ya hice mi anamnesis, hice mi exploración física. Como yo estoy en medio de un lugar donde no tengo mucho acceso con la tecnología, empiezo a hacer, digamos, las maniobras para ir ubicándome qué es lo que tiene el paciente y ya me voy guiando. Obviamente no me puedo olvidar de la otra parte del examen físico, que sería la percusión. Recuerden que sí, hay percusión, hay timpanismo, por ejemplo, en donde tendría que ser mate, que sería en la región donde está el hígado. Puedo pensar que puede estar haciendo puede el paciente estar causando una perforación del estómago o de alguna víscera que ha permitido que se escape el gas y se haya posicionado entre lo que sería la pared abdominal y el hígado. Si escucho una matidez, puedo encontrar, por ejemplo, en una visceromegalia, o en este caso va a ser lo más común, el hígado aumentó de tamaño, en lo cual lo pueda palpar y pueda delimitar lo grande que está. O puedo encontrar también la palpación, las tumoraciones o el fecaloma. Esto se da en las personas que tienen oclusiones intestinales. Vuelvo a repetir, son los pacientes adultos mayores. Perdón, en los pacientes adultos mayores y también no se olviden de algo importante para mí, es que si hay alguna posibilidad y si ustedes se animan de hacer un tacto rectal, porque por ejemplo, si el paciente refiere que ha tenido alguna hemorragia, una proctorragia, una melena, podríamos nosotros con el tacto llegar hasta la ampolla rectal y ver el tipo de materia fecal que tiene, las características. Si hay un sangrado rojo rutilante, se lo va a poder ver, aparte de evaluar el esfínter, si está funcionante o no. Y en el caso de que sea una proctorragia, podríamos llegar a ver, si a simple vista no se observan las hemorragias externas, podríamos llegar a tocar hemorragias internas que pueden ser los que han causado esta descompensación del paciente. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de derivación? Si bien va a depender mucho del lugar donde yo lo reciba al paciente. En el primer nivel y en el segundo nivel de atención, nosotros no tenemos muchos métodos complementarios ni tampoco mucha complejidad para asistirlo al paciente. Entonces, si yo a mi paciente lo recibo y está con inestabilidad hemodinámica, lo tengo que derivar. Si tengo una sospecha de alguna patología que necesita tratamiento quirúrgico y no tengo quirófano y cirujanos en mi guardia, lo tengo que derivar. Es por eso que tengo que diagnosticar y saber definir lo que sería un abdomen médico de un abdomen quirúrgico, o sea, un dolor abdominal de un abdomen agudo. Las hernias irreductibles, muchas veces el paciente ya está acostumbrado a tener las hernias y ya las tiene, ya son siempre pacientes que consultan frecuentemente a la guardia, pero muchas de ellas quedan encarceladas, digamos, y empiezan a haber un estrangulamiento, por lo cual el paciente empieza a tener náuseas, vómitos, dolores profusos, y yo capaz que se dan poniéndole un analgésico y poniendo un poquito de un tranquilizante, puedo llegar a hacer una maniobra para reducirla. Pero en el caso que yo no pueda reducir esta hernia, lamentablemente la tengo que derivar. El signo de peritonitis, obviamente estamos hablando de que acá ya hubo una víscera que puede haberse perforado, por lo tanto sí o sí va a necesitar una laparotomía exploradora para saber dónde está la lesión y poder solucionarlo. Por lo tanto, sí o sí hay que derivarlo. Generalmente acá, cuando es muy agudo, el paciente tiene el abdomen en tabla y no duden, chicos, el abdomen de tabla es como dice la palabra, en tabla. El paciente llora de dolor, está muy duro, hay que derivarlo porque la única solución es la vía quirúrgica. Los vómitos fecaloides o sanguinolentos, muy frecuente, lo puedo repetir, en los adultos mayores, ya que puede generar una suboclusión o una oclusión intestinal, y los sanguinolientos es muy más referido, recuerdo en la anamnesis, vuelvo a repetir que es lo más importante acá, la anamnesis, en el caso de que si el paciente ha consumido AINE, generalmente lo más común es las aspirinetas o la aspirina Preven, que esto da gastritis, posteriormente puede horadar lo que sería la mucosa gástrica, provocando una hemorragia digestiva alta.
Y bueno, las rectorragias profusas de origen incierto, en el cual por eso es indispensable poder hacer un tacto rectal, no le tengan miedo a eso. Con un buen guante grueso y un poquito de vaselina o lidocaína en gel, pueden llegar a hacer ese tipo de procedimiento y van a sacar mucha información, siempre y cuando lo puedan hacer y el mismo paciente lo permita. Entonces, yo tengo mi paciente, yo le hice la anamnesis, yo diagnostiqué si era un dolor abdominal o un abdomen agudo, el paciente si tiene criterio de derivación o no. Mientras hago todo eso, yo tengo que comenzar a tratarlo al paciente, porque mientras tomo la decisión de derivarlo, tiene que llegar a las mejores condiciones para que le den el tratamiento definitivo. Entonces, si el paciente presenta cualquier inestabilidad y está en sí en shock, recuerden que hay múltiples tipos de shock, pero siempre vamos a referir a lo mismo, que es un trastorno en la perfusión, por lo tanto esto genera una hipoxia celular y por ende si yo no resuelvo esta situación, llega la muerte celular y la falla multiorgánica. Entonces yo sí tengo que comenzar a tratar este shock para evitar las complicaciones. Por lo tanto, si es algo digestivo y sé que está en ese lugar, obviamente va a tener una dieta cero el paciente. Ahora bien, ¿qué le voy a ofrecer al mismo? 2 vías. Si está muy chocado, le puedo ofrecer 2 vías de grueso calibre. Repito, porque la otra vez justo tuve un incidente y estaba tratando de controlar una hemorragia digestiva alta y le pido a una enfermera que me coloque unas vías periféricas y estaba por poner una Avocat 20. Obviamente, mi descontento, del cual me acerqué, le dije, no quiero Avocat 20, por favor, si no te animas a ponerle una Avocat 14, entre un 16 y un 18 me conformo. ¿Por qué? Porque tengo que pasarle volumen en poco tiempo al paciente para estabilizar esa tensión arterial. ¿Qué le voy a pasar al paciente? Ringer sería en la primera medida, que eso me actúa también como buffer porque tiene un poquito de bicarbonato para disminuir esa acidosis metabólica que ya de por sí va a tener el paciente por la hipoperfusión, o la fisiológica. ¿Cuánto le voy a pasar? Y un máximo de 1500 mililitros. Pero eso va a depender mucho del tipo de paciente que tengo, porque si tengo un paciente añoso, yo no le puedo poner 1500 mililitros de golpe, porque esto genera una falla cardíaca porque lo voy a estar sobrecargando. Entonces, tratando de solucionar una cosa, complico con una falla cardíaca. Por lo tanto, mi paciente entraría más en shock y en este caso por sobrecarga. Entonces, yo les recomiendo que hagan bolitos de 500 en 500 o de 300 en 300, más aún cuando son pacientes mayores de 65 años. ¿Por qué? Para evitar esto, porque en vez de mejorar su estado, voy a sumarle más una comorbilidad. Entonces, ser prudente. Si es una persona ya joven y no tiene comorbilidades, yo llegué a pasar hasta más de 5 litros y no pasaba nada. Entonces, traten de ubicarse a qué tipo de paciente tiene, qué tipo de patología es lo que lo está descompensando y si tienen miedo pueden hacer bolitos de 300 en 300. Principalmente de Ringer lactato y si no tengo Ringer lactato de solución fisiológica. Si hay tiene descompensación gastrointestinal, y si yo tengo a mano la colocación de una sonda nasogástrica, lo hago. ¿Por qué? Por 2 cosas. Yo descomprimo en primera instancia el abdomen, perdón, el estómago en este caso, veo qué contenido tiene y puedo hasta inclusive hacer un diagnóstico. Vuelvo a decir, les cuento este caso. Ayer me llegó una paciente de 78 años de edad con una supuesta vómitos que eran oscuros, sin otro antecedente. Yo la miré a la señora, estaba pálida, sudorosa, taquipneica y se refería a mucho dolor en la zona abdominal. Y no decía con un dedo me duele acá, sino era más generalizado. El antecedente que tenía la señora, que se había tenido una cirugía de columna hacía 2 semanas, por lo tanto estaba tomando muchos analgésicos. Entonces yo dije, bueno, esto puede ser una hemorragia digestiva, pero yo no veía nada que me identifique como una hemorragia digestiva. Estaba hipotensa, le indiqué a la enfermera que le ponga
la vía, tuve ese altercado, le puse una boca 16 de los dos lados, comienzo a pasarle poco volumen, no mucho, recuerden que tenía 78 años, no tenía ringer lactato, le puse fisiológica y revisando la parte de la panza estaba muy, no tenía un signo peritoneal, pero estaba muy inflamada, lo cual genera, digo, bueno, hay que descomprimir este estómago para ver si realmente es sangrado, es fecaloide o otra causa que le haya llevado acá a este estado. Le coloco una sonda nasogástrica y ni bien lo hago, empieza a salir un débito rojo rutilante que era una hemorragia digestiva. Bien, lo importante de hacer la anamnesis y tratar de hacer la inspección del paciente para empezar a buscar el diagnóstico presuntivo que lo llevó a la descompensación del paciente. Por otro lado, yo ya le puse la sonda y si el paciente está muy nauseoso, no se olviden de poner la metoclopramida, en este caso endovenosa porque tenía, o intramuscular si la sonda no está indicada. Y también, este es otro ítem en lo cual hay dos tipos de escuelas en las cuales te dice que podés darle analgésico al paciente. Entonces ahí entra la disyuntiva porque, por lo menos cuando yo era estudiante, a mí me decían que no le podía poner ningún analgésico al paciente hasta que no lo vea el cirujano y determine si era un dolor abdominal o un dolor abdominal o un dolor agudo, digamos, un abdomen agudo. Entonces, ¿por qué? Porque si yo le ponía un analgésico, enmascaraba el analgésico el cuadro y podría confundirme. Hay mucha bibliografía que respalda últimamente de que muchas condiciones o mucha inestabilidad hemodinámica que tiene el paciente puede ser causado por este tipo de dolor y puede enmascarar realmente el cuadro por el cual llegó a la consulta médica. Por lo tanto, les doy los nuevos lineamientos, te dice que siempre y cuando el paciente, nosotros mantengamos una estabilidad del dolor, nosotros lo vamos a poder revisar correctamente al paciente y vamos a poder diagnosticarlo de una manera más precisa. Por lo tanto, cuando el paciente ingresa a la consulta, nosotros tenemos que hacer la escala analógica de EVA, visual analógica, que es la famosa EVA. En lo cual yo le tengo que decir a mi paciente cuánto te duele, del 1 al 10, del 0 al 10. Si es 10, es hasta 10, de 8 a 10 intensa, de 3 a 7 es moderada y de 0 a 2 es un dolor leve. Ahora bien, cada dolor es diferente para cada paciente. Hay muchos pacientes que pueden llegar a tener una herida súper pequeña en la pierna y te diga me duele un 10, bueno, ponle a él el analgésico. Y hay otros pacientes que pueden llegar a estar con una peritonitis y te dice estoy bien, no me duele mucho y tiene su abdomen en tabla, no le pongas a él el analgésico. O sea, hay que respetar el tema del dolor y a cuándo le vas a poner analgésicos y cuándo no. Yo siempre digo, no hay peor dolor que el de uno. Siempre el paciente te va a decir, me duele más a mí que a mi compañero, por más que el otro esté con por ejemplo, una amputación traumática de un miembro inferior, mientras que él venga por una herida cortante en el brazo. Entonces, siempre cuando llega a la consulta, les aconsejo que ustedes les pregunten a él si va a requerir o no va a requerir algún analgésico y él mismo que determine si le tenemos que poner o no. Lamentablemente, con tanto avance de la tecnología, hasta el día de hoy no hay ningún método en el cual me permita a mí saber realmente cuál es el dolor o cuál es el umbral del dolor de cada paciente. Y generalmente va a ser diferente entre uno y otro. Por lo tanto, lo único que me queda es aprender a hacer una buena anamnesis, hacer un buen examen físico y aprender a confiar del paciente, aunque yo lo tomaría con pinzas, pero lamentablemente si el paciente requiere un analgésico, no le mezquinen, porque si nosotros no le calmamos este dolor, el examen físico va a estar alterado y capaz que me haga presuponer de otro tipo de patología que no corresponde. La bibliografía respalda que nosotros podemos colocarle algún analgésico y hacer una correcta evaluación. ¿Por qué? Porque la patología que lo cual lo haya descompensado siempre va a estar ahí y no se va a enmascarar. Bien, ahora les propongo algo didáctico
para que hablemos, les voy a dar unos casitos clínicos en el cual ustedes quiero que participen de todo lo que ya hemos hablado para ver qué es lo que piensan. ¿Me están escuchando ahí? ¿Alguien por lo menos que me diga que sí? Sí, sí, Doc. Bien, ¿cuál es su nombre? Viviana. Viviana, ¿cómo estás? Viviana Silva. Bien, escúchame, no es Sí, prueba esto. llegué tarde. Está bien. Llegué Esto no es- tardísimo porque estoy de Perfecto. guardia hoy. Tranquila. Sí. Esto no es prueba, no es prueba, pero me Sí. gustaría que lo poco que has escuchado y lo mucho que sabes de la parte de medicina, tratemos de resolver este caso clínico. Es una mujer Bueno, listo. es una mujer de Ujú. 83 años de edad que tiene una fibrilación auricular, tiene ese antecedente, acude Ujú. por dolor abdominal intenso de inicio brusco, además de diarrea con sangre de 2 días de evolución. Al examen físico tiene un abdomen blando, depresible, doloroso de forma difusa a la palpación y no tiene soplos. ¿Yo qué puedo sospechar? Tiene una úlcera péptica. Dolor abdominal agudo. Bien, ¿qué te llama la atención? El dolor abdominal intenso, ¿verdad? ¿Qué más te llama la Intenso. atención? ¿Qué más te El llama la atención? sangrado, o sea, la deposición con sangre. ¿Y qué más te llama la atención? La fibrilación auricular. Bien, ¿qué más? A ver qué otro antecedente. No veo nada. Yo por mí, ¿vos qué pensás que puede ser? No tiene soplos. Ujú. ¿Qué puede ser? ¿Qué se te imagina vos que puede ser que tenga esta paciente? Una úlcera o algo, por la edad puede ser que esté tomando algún analgésico en forma crónica, algún AINES. ¿Alguien más piensa de manera diferente? Una isquemia mesentérica. ¿Por qué pensás que puede ser una isquemia? Y por el antecedente de la fibrilación, por el inicio brusco. Sí. ¿Alguien da más? ¿Otra cosa? Pregunto, digamos. Entonces, ¿quién Sí, dice? podría ser lo que dice la doctora. Una isquemia mesentérica. Vamos a ver. Efectivamente, tiene Podría 83 ser, años. sí. Sí, tiene 83 años, tiene su fibrilación auricular, tiene esa diarrea con sangre, no tiene soplo. Y yo pienso en una isquemia mesentérica. Vamos a otro. ¿Querés seguir, Viviana, o pasamos a otro que se anime también? Vamos por otro. Bien, tengo acá un varón de Participamos 89. todos. Perfecto. Tengo un varón de 89 años de edad que tiene antecedentes de hipertensión y dislipemia. Acude por dolor abdominal súbito irradiado hacia la espalda. Tiene una TA de 90-50. Al examen físico, abdomen blando, depresible, doloroso de forma difusa a la palpación, pero tiene un soplo abdominal. ¿Qué puedo pensar que tiene? ¿Y por qué? Aneurisma. ¿Por qué pensar que puede tener un aneurisma? Complicado. Por la TA, la TA está muy baja. El Bien, antecedente de la hipertensión, la dislipemia, bien, vasos endurecidos por la edad ya, perfecto, calcificados, el perfecto. abdomen está blando, es Bien, depresible y tiene un vean lo, soplo abdominal. vean lo importante que hacer una correcta anamnesis y un correcto examen físico para ir sacando e indagando. Y vuelvo a repetir, importante la edad, los factores de riesgo que me van a ir encauzando el tipo de patología por el cual consulta el paciente. ¿Qué más? Vamos a otro. Varón de 52 años, sin antecedentes, acude por dolor abdominal urente irradiado a la espalda que mejora con la toma de alimentos. Refiere toma de diclofenac cada 12 horas en los días previos por un esguince. Tiene una TA de 110-70 y el examen físico un abdomen blando, depresible, doloroso en el epigastro y no tiene soplo. ¿Qué puedo pensar? Bueno, ahí sí, una ¿Qué? úlcera péptica. ¿Y qué más tengo que Por pensar? el tema de los AINES. Bien, ¿y qué más puedo pensar que puede llegar a tener este paciente? Además de la úlcera péptica, que no está mal. La perforación de víscera hueca. Puede ser. Estaría con esa palidez sudoroso, como que tendría otra clínica más de urente, más Una aguda. pancreatitis también podría ser. Otra cosa más importante, chicos. Tiene 52 años y teóricamente no tiene antecedentes, pero no sabemos, porque es el típico que nunca fue al médico.
52 años. Un infarto. Un electro para descargar un infarto, por ejemplo. Perfecto. Chicos, Sí. no se olviden nunca Sí. que paciente mayor de 40 años, sedentario, ya tiene un factor de riesgo importantísimo y que tranquilamente se puede estar infartando y nosotros no estemos comiendo este infarto por pensar que sea una úlcera péptica. Paciente mayor de 40 años, sea varón o mujer, no se hagan ver por un electro, háganlo. ¿Puede ser al vicio? No, porque quiero descartar lo que sería un infarto. Recuerden que el tiempo es músculo, el tiempo es corazón. Por lo tanto, no está mal pensar que el paciente se puede estar infartando. Yo recomiendo siempre que cualquier paciente que viene con un dolor en el epigastrio no se le niegue un electro, porque pueden encontrar muchas sorpresas, porque son dolores algunas veces irradiados o inespecíficos que al realizar el electro vemos que en ese momento se está infartando. Y más si es un infarto de cara inferior. Entonces, no se olviden de que los dolores del epigastrio también están relacionados al infarto agudo de miocardio. Perfecto, en este caso era una úlcera péptica por todos los antecedentes y demás, pero acá faltó hacer un electrocardiograma, por eso lo puse y quiero que se les grabe esto, porque es indispensable tenerlo en cuenta, no tan solo en los hombres, sino también en las mujeres. Bien, otro paciente. Varón de 52 años, sin antecedentes, acude por dolor abdominal súbito irradiado al hombro, con una presión de 85-55, abdomen en tabla y no tiene soplo. Acá ya, ¿qué pensamos? Ahí me lo tienen que decir todo en coro ya. ¿Qué puede ser? Una perforación. Perfecto. ¿Ven la diferencia de lo que es lo de la úlcera? Que en este caso el paciente tiene un dolor en el epigastrio, pero no está descompensado hemodinámicamente. Y el abdomen sigue estando blando. Acá yo tengo mi abdomen en tabla, el famoso abdomen en tabla que predispone una peritonitis. ¿Ven la diferencia? Es como que esto ya empezó con la úlcera y se me perforó el estómago, ya está en un abdomen en tabla, ya tengo una perforación de una víscera hueca, que sería en este caso el estómago, por ejemplo. ¿Me entienden cómo es la evolución? Sí, Entonces, en este caso, el paciente sí necesita una cirugía. En el otro, en este caso, todavía no se perforó la víscera. Lo que tengo que hacer es ponerle al paciente un protector gástrico, ver que no sangre, etc. Pero en este caso sí o sí ya voy a necesitar un procedimiento quirúrgico para suturar esa perforación de la víscera hueca. Que en este caso, si el paciente tenía el antecedente de gastritis, pensar que puede ser en el estómago. Para que nos quedemos de qué es lo que estábamos hablando, lo que es la perforación de una víscera hueca es un dolor súbito y violento que se irradia, por ejemplo, al hombro, aumenta con los movimientos, está acompañado de síntomas vegetativos. Recuerden que los síntomas vegetativos es la sudoración, palidez profunda, malestar, y que en las pruebas complementarias veo un neumoperitoneo. ¿Cómo lo veo el neumoperitoneo? Por ejemplo, si solamente tengo para hacer una radiografía, yo lo veo y veo ese signo de Jovet en donde sería el hígado, sería la parte del hígado, vamos a encontrar una imagen gaseosa semejante o parecida a la que tiene el mismo estómago que ustedes lo ven y algunas veces se pueden confundir. Bueno, lo vemos del lado, en vez del izquierdo, lo vemos en el lado derecho. Ese sería el neumoperitoneo. Si tengo una tomografía, lógicamente es más fácil de poder visualizar ese gas, pero si solamente tengo una radiografía, lo puedo ver tranquilamente, que es como si fuera que la cámara de gas del estómago está en vez del lado izquierdo, en el lado derecho. Y cuando tengo, por ejemplo, una úlcera péptica, pensar, como veíamos en el señor, la toma de AINES, el dolor en el epigastrio que es urente. Recuerden no olvidarse de que el paciente se puede estar infartando. Acá yo le agregaría, además de pensar en que puede ser una úlcera péptica, pensar que se está infartando y le agrego el electrocardiograma. Pirosis, flatulencia, náuseas, vómitos y que, importante, alivia con la toma de alimentos y los antiácidos. Esa sería la diferencia entre una perforación de una víscera y una úlcera péptica, que es lo que hemos visto entre un paciente y el otro. En la clínica lo vas a notar muy fácilmente. Uno está pálido, sudoroso y el abdomen está en tabla y tiene el antecedente que él estaba con gastritis,
o ha consumido algo y empezó con mucho dolor, no se ha cuidado y se perforó, mientras que el otro dice, mira, hace 2 días que empecé con los analgésicos y empecé con esa sensación de náuseas, de plenitud postprandial, esas cosas. Bueno, la idea era hacerlo práctico la clase. No quería aburrirlos, pero me gustaba que todos participemos para sacarnos la duda. No sé qué les ha parecido, quiero saber si tienen alguna duda para preguntarme. Yo creo que bastante bien, han participado muy bien, han entendido el concepto. Importante saber lo que es un abdomen agudo de un dolor abdominal. El abdomen agudo, vuelvo a repetir, agudo la palabra, realmente va a requerir algo quirúrgico, algún procedimiento quirúrgico, y a ese es el que yo tengo que diagnosticar rápidamente. Y si yo estoy en un lugar donde no hay quirófano, no hay cirujano, lo tengo que derivar para darle más chance de sobrevida al paciente. Mientras que el dolor abdominal es algo más sistémico, son pacientes que si bien le duele, pero pueden esperar, o sea, tenemos otro tiempo para poder diagnosticarlo y tratarlo, mientras que el abdomen agudo es algo inmediato, sería su emergencia, por así llamarlo, si es que tienen 2 pacientes, uno con dolor abdominal y otro que los dos consultan obviamente por dolor abdominal, pero si al identificarlo uno tiene un abdomen agudo y el otro solamente un dolor abdominal, obviamente que el abdomen agudo es el que le voy a dar más prioridad para tratar de diagnosticar qué es lo que está fallando y qué tratamiento quirúrgico va a requerir. No sé si ha sido clara la clase, lo importante es que haya sido concisa y que le haya sacado algunas dudas. ¿Les quedó algunas? A mí me quedó una, Sí, doctora. dígame. Cuando hacemos la reposición, Sí. usted nos dijo que en el caso de los adultos mayores no hacemos de golpe y hacemos bolitos de 300 a 300 500. mililitros. Sí. ¿Cada cuánto espaciamos cada bolo? Mira, yo es algo, como no hay un ecógrafo, lo ideal es tener un ecógrafo, medir la vena cava para ver cuánto se comprime en cada respiración que tiene el paciente. Eso lo hacemos en el shock room. Como no puedes hacer eso, porque no en todos lados hay un ecógrafo, lo que yo les recomiendo es, por ejemplo, hacerle 300 mililitros al viejito, auscultar en los pulmones. Si no hay ruidos agregados, volver a hacerle 300 mililitros más. Volver a auscultarlo en los pulmones. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí voy a ver si comienza o no a tener sobrecarga. Esto es algo medio arcaico lo que te estoy enseñando. Lo ideal es hacer la medición de la vena cava, el colapso de la vena cava. Esa te va a dar fehacientemente si el paciente ya está sobrecargado o no, o si necesita más volumen. En este caso, porque no todos disponemos de un ecógrafo, lo menos dañino es empezar a hacer esos bolitos y a auscultar, o sea, antes de hacer un bolito, lo ausculto al paciente y veo si tiene ruidos agregados o no, y de a poquito ir agregándole hasta que comience con esos ruidos que ahí me está indicando que está sobrecargándose el paciente. No sé si me expliqué ahí bien. Sí, doctora, quedó claro. Bien. ¿Alguna otra duda? Yo, Doc. Sí. Por ejemplo, en una hemorragia digestiva que Sí. sea importante, ¿qué tratamiento, me refiero a soluciones, se podría ir pasando si yo no dispongo, o sea, estando en un hospital rural, supongamos que en donde no dispongo de para hacer una transfusión en forma inmediata Vos sabés y el que traslado es Bien. muy prolongado? Bien, 300 kilómetros, por ejemplo. Bien, bueno, vos sabés, depende del tipo de hemorragia digestiva. Por eso tenemos que hacer una correcta anamnesis. Por ejemplo, si el paciente tiene antecedente de unas varices esofágicas, lo que está indicado es el balón de Blackmore. Se lo tiene que poner porque por más que le pase volumen, el paciente se va a desangrar y se va a morir. Ahora, si el paciente tiene antecedentes de consumo de AINE, generalmente va a ser una úlcera ya péptida, por debajo o sea, sería en el duodeno más que nada. Entonces, por más que yo ponga ese balón de Blackmore, obviamente el paciente se va a seguir desangrando porque ese balón no llega hasta el cardias. Entonces, yo puedo permitirme reponerlo de volumen, pero haciendo una hipotensión permisiva. ¿Qué quiere decir esto? Que me aseguro que el paciente esté lo mejor perfundido y que pueda llegar a orinar, y eso me genera que esté bien irrigado, digamos, todos los órganos nobles del organismo,
pero que no, ese cañito, si pierde, pierde poco. No sé si me explico en ese sentido. Sí, sí, sí. Bien. O sea, llevar una TA que sea dentro de los límites aceptables para perfundir correctamente, exactamente. digamos. Porque yo no tengo, lo que necesita el paciente es obviamente sangre, no lo puedo encharcar solamente con agua, porque lo que estamos haciendo nosotros, la reposición electrolítica, es darle agua con sal, nada más. Sí. El paciente no vive de agua con sal, necesita de la sangre que tiene sus otros nutrientes como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaqueta y todos los nutrientes necesarios para llevar el oxígeno y los nutrientes hacia las células de los órganos. Yo solamente le estoy dando agua, le estoy dando un transporte, nada más. Entonces tampoco me conviene a mí hidratarlo de más. Sí puedo llegar a hacer hidratarlo hasta cierto punto, colocarle, por ejemplo, Nora si es necesario, pero mantenerlo en una hipotensión permisiva que me permita a mí trasladarlo hasta donde tenga que estar. Obviamente, si tengo omeprazol, le coloco el omeprazol, o sea, le pongo la sonda nasogástrica, le hago todo lo que está a mi alcance. Pero como yo sé que está con una lesión grave y que está sangrando, es como los politraumas. Yo no puedo aumentarle la presión porque sé que va a sangrar más y voy a llegar a una coagulopatía y se va a morir mi paciente. Y yo solamente lo que le estoy poniendo es agua cuando necesita sangre. Entonces, yo les recomendaría trasladarlo con una hipotensión permisiva, que sería un 9,6, un 8,6, y hasta ahí nomás, que sí va a seguir sangrando el paciente, no te voy a mentir, pero por lo menos me va a dar más tiempo de llevarlo hasta donde tenga que llevarlo. Entonces, Doc, repito. una preguntita. Sí, dígame. Por ejemplo, hay una solución que se llama Hemacel. No está no sé si recomendada, sí. No. puede ser Volumen o Hemacel, que son los coloides. Hay respaldo bibliográfico que te dicen que eso genera una alteración en la coagulabilidad del paciente y también una falla renal. No está, digamos, no está recomendado la colocación de ese tipo de cristaloides, no es cristaloides, coloides, perdón, que son como gelatina, son coloides. No está recomendado porque genera más daño de lo que le puedo brindar yo al paciente. Es como que le da más comorbilidad al paciente. Entonces, por eso se recomienda, en este caso que es un shock hemorrágico que ha tenido el paciente por una úlcera, hacer 1-1-1, un glóbulo rojo, una plaqueta y un plasma. O sea, esa transfusión. Digamos que en este caso vos no lo tendrías y tenés que llevar a darle algo más fisiológico. Después está el ácido tranexámico, que la verdad he leído yo la bibliografía, no sé si hay nueva bibliografía, no me detuve a evaluarla, pero hasta donde yo sé, unos años atrás, sería el año pasado y el año pasado, el ácido tranexámico, que eso activa, digamos, o mejora la coagulación, o sea, fija mejor el coágulo, digamos, en el lugar en el sitio del sangrado, no fue efectivo para las hemorragias digestivas. Pero sí para la cirugía, como por ejemplo de cadera, que son cirugías muy sangrantes, y también lo estaban probando para la parte de los politraumatismos con hemorragias subaracnoideas, etcétera, a nivel cerebral. Pero lo último que yo había leído, eso lo tengo que chequear ahora, no me actualicé, o sea, en lo que sería el año pasado, pero no tenía buen beneficio en las hemorragias digestivas, por ejemplo. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doc, ¿y cómo sería llegar a la hipotensión permisiva? Es muy simple, el paciente ya va a estar hipotenso, ¿verdad? El paciente va a estar chocado. Entonces yo lo que estoy buscando es mantener una TAM, por lo menos de 65 para la TAM en la tensión arterial media. Eso hay una formulita para calcularlo. Entre 65 en un joven y entre 70 en un adulto mayor. Entonces, si yo lo mantengo a las presiones de 9,6, 8,6, yo ya sé que el paciente si orina, está hipotenso, pero esa perfusión, digamos, o sea, la sangre llega a los órganos nobles, que sería el cerebro, el corazón y los riñones, que es lo que a mí me interesa, que no se mueran rápidamente sus células. ¿Me explicó? Ya el paciente Y en caso... va a estar hipotenso. Sí.
Y Sí. o sea que si el paciente empieza a descender por abajo de esos valores que me asegurarían una buena ya- perfusión, ahí ya comienzo con los inotrópicos, o sea, con la Exacto, nora, si por yo ya ejemplo. hice, claro, mi primer paso fue darle el líquido. Yo veo que no se Sí, encharque nada, llego hasta un límite, lo máximo que le voy a colocar al paciente es 1500 mililitros, no le pongan más, perfecto. porque yo lo voy a Bien. hemodiluir mucho al paciente. Estamos hablando de un shock hipovolémico, ¿no? Estamos hablando del mismo Sí, caso. sí, sí. Sí, Lo sí, voy a sí. hemodiluir mucho al paciente y el paciente va a requerir solamente sangre. Entonces voy a predisponer a la coagulopatía. Entonces yo pasándole ya hasta 1500 mililitros, de acuerdo a la edad del paciente, vuelvo a repetir, también todo eso tiene que ver. Veo que sigue hipotenso, yo ya me animo a ponerle un poquito de nora al paciente para mantener esa presión e hipotensión permisiva, que esto yo ya lo voy a ir manejando yo. Bien. ¿Me explico ahí? Doc, Sí. la infusión de nora, por ejemplo, eso sería, por ejemplo, 2 ampollas en 300 o en Vos 400. podés hacerla simple o doble concentración. Yo les recomiendo Sí, que lo hagan en simple concentración, porque cuando hacen el traslado, esa es una ampolla, porque cuando hacen el traslado, algunas veces se les dificulta ir manejando, digamos, la bomba sí, de traslado. me pasó. Entonces, muchas veces si yo me olvido o no funciona bien el perfu o lo que sea, capaz de una sola vez le paso mucha infusión en este caso y levanta rápidamente la presión y se aumenta el sangrado y se me descompensa más el Claro, paciente. Entonces traten de no bien. complicarse tanto, siempre una simple concentración y obviamente si le hace falta a otro se le vuelve a hacer o lleven ya otro sorito precargado. ¿Ah? Traten de eso. Bien, Ahora, bien. si es un paciente muy añoso y ha tenido le han puesto mucho líquido para hacerle la resucitación que decimos con líquido, de fluido, yo le haría doble concentración y estaría observándole todo el tiempo durante el traslado, porque no le quiero sobrecargar más de lo que ya le han hecho. ¿Me explico? Bien, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y qué sería simple y doble? ¿Cómo iría? Es el simple, lo puedes hacer una ampolla en 500, una ampolla de Nora en 500 o en 250, y el doble sería, generalmente es para disminuir el líquido que le vas a poner al paciente, lo puedes hacer en 250 mililitros de solución fisiológica o dextrosa, si ustedes me preguntan, lo hacemos en fisiológica, pero no está mal hacerlo en dextrosa, vale cualquiera de las dos, yo lo hago particularmente en fisiológica, y le pongo 2 ampollas. Entonces yo que acá reduzco la cantidad de líquido que le estoy pasando al paciente. ¿Me explico ahí? Sí, doc, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mañana no se olviden que tenemos la última clase de esta tanda, que es de COVID, diagnóstico y tratamiento. Está muy buena porque vamos a mostrarles las actualizaciones. Está a cargo de la doctora Paola Martín. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una No. pregunta. Sí. Ya voy a Para empezar a que cobrar, ya es mucho, ¿no? en el lado, digamos, la persona que sea la encargada de asistirle al paciente hasta llegar a un tercer nivel, Sí. ir teniendo una mejor visión sobre el mismo, ¿puedo colocar una sonda vesical para controlar la diuresis? Totalmente, ¿O no? Sí, totalmente. ¿Por qué? perfecto. Porque la diuresis va a ser tu buchón y ahí te va a decir si el paciente está correctamente perfundido. Perfecto. Generalmente, si estamos hablando de un paciente en el parte de shock hemorrágico, si bien la diuresis es algo que se lo toma, el emergentólogo ya lo toma como algo ya tardío y yo me tengo que adelantar y por eso usamos el ecógrafo y eso no voy a entrar mucho en detalle, pero generalmente si el paciente ya está orinando es porque tu TAM, tu tensión arterial media, está bien y me permite que esa hipotensión permisiva llegue hacia todos los órganos nobles y permite seguir funcionando, en este caso el riñón, que es un órgano noble. ¿Me explicó? La orina te dechaba bastante si el paciente está bien perfundido o no. Bien, doc, gracias. No, no hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Nos vemos mañana. Bueno, para ir cerrando el tema, Nos vemos mañana. muchísimas gracias, chicos. Me encanta que me hagan muchas preguntas. La próxima vez me dicen y estudio más para contestar todo.
nos estamos viendo mañana, ya sería la última clase, digamos, de esta primera parte. Igual vamos a seguir planificando más clases. Gracias por su tiempo. Y bueno, gracias por todo. Hasta mañana. A usted, doctora. Hasta mañana. Hasta luego. mañana. Chao, chao. Hasta luego.